Dicen que hay noches que parecen iguales a todas las demás, pero no lo son. Hay momentos en los que el cielo se abre silenciosamente, cuando los vientos cambian su dirección y una presencia divina toca la tierra para dejar una señal. Esa señal no siempre llega en forma de palabra, ni de fuego, ni de milagro visible. A veces aparece como algo tan simple como una planta. Y esta noche, sí, esta misma noche, la Virgen María ha pedido que abramos los ojos del alma, porque hay algo que debemos colocar en nuestro hogar, algo vivo, algo que respira con la luz del Creador, una planta bendita, revelada en oración, que tiene el poder de cambiar la energía de los espacios, de purificar el ambiente espiritual y de alejar la oscuridad que muchos sienten acechando en silencio. ¿Te has sentido últimamente con el corazón cargado? ¿Has notado que el ambiente de tu casa se ha vuelto más pesado, como si algo invisible drenara la paz? No estás solo. Miles de personas en el mundo han sentido lo mismo, especialmente en los últimos meses, y el cielo ha respondido. Según testimonios recibidos por videntes en distintos países, la Madre Santísima ha revelado un secreto celestial. El enemigo se mueve silenciosamente por los hogares, confundiendo corazones y apagando la fe. Pero hay una creación de Dios que aún conserva la pureza del paraíso. Quien la coloque en su hogar con fe, verá cómo la luz regresa. Esa creación es una planta. Y no cualquier planta. Se dice que fue la primera en crecer al pie de la cruz, en los días posteriores a la crucifixión, como símbolo de esperanza, como si la tierra misma hubiera querido consolar a María. Esta historia no es solo una revelación, es un acto de protección divina. Porque María, Madre del amor y del dolor, sabe que el mal no teme a los grandes templos, pero sí a los hogares llenos de fe. Ella sabe que el enemigo no siempre se enfrenta de frente, sino que se infiltra en la tristeza, en la desesperanza, en los pensamientos repetitivos que roban la paz. Y por eso, desde hace semanas, en lugares sagrados de Latinoamérica, los videntes han comenzado a recibir el mismo mensaje, con palabras casi idénticas. Habrá una planta, una que el cielo bendecirá, y quien la coloque en el lugar correcto verá milagros de protección y consuelo. Pero atención, no se trata solo de tener la planta, se trata de dónde la colocas. El lugar exacto tiene un propósito espiritual que pocos comprenden. Cada rincón de una casa guarda una energía, y María, en su sabiduría celestial, ha revelado que solo en un punto específico la planta puede respirar la luz y comenzar su misión divina. Imagina una flor que absorbe el miedo, que transforma la angustia en calma, que convierte los suspiros de dolor en esperanza. ¿Te parece imposible? Recuerda, lo natural y lo sobrenatural se tocan en los detalles. Y esta noche el cielo te pedirá un acto muy simple, pero lleno de fe. Antes de continuar, te pido que cierres los ojos por un momento. Respira. Piensa en ese rincón de tu hogar donde más sientes la tristeza. Tal vez es la sala donde discuten los tuyos, la habitación donde ya no duermes bien, o ese espacio donde cada día sientes que algo falta. Ese lugar será importante. Muy pronto entenderás por qué. Los mensajes marianos son claros. Antes de que la oscuridad avance más, el alma debe proteger su espacio. Cada hogar tiene un punto donde la luz puede nacer. Esta revelación ha recorrido ya 3 países. En el primero, una mujer en oración vio cómo una planta común comenzó a brillar suavemente bajo la imagen de la Virgen. En el segundo, un sacerdote afirmó que el aroma de esa misma planta expulsó toda negatividad del templo durante una noche de fuertes disturbios espirituales. Y en el tercero, el cielo mostró el lugar exacto donde debía colocarse, y los milagros comenzaron a multiplicarse. ¿Quieres saber qué países fueron esos? Vamos a descubrirlos, uno por uno.
porque cada nación recibió un fragmento de la misma profecía. Y cuando unimos esos fragmentos, el mensaje completo de María se revela. Pero atención, el último país, el más importante, el que recibió el aviso final, aquel que guarda la llave del dónde, será revelado al final de esta serie. Y cuando sepas cuál es, entenderás por qué María ha hablado con tanta urgencia. Esta no es una historia cualquiera. Es una misión espiritual que empieza hoy, contigo, en tu hogar. Y si llegaste hasta aquí, no es casualidad. El cielo te ha elegido para escuchar lo que miles aún ignoran. En el próximo capítulo, viajaremos al primer país donde comenzó esta cadena celestial. Allí, un humilde campesino descubrió la primera señal. La planta floreció fuera de temporada, bajo un cielo sin luna, y la Virgen se le apareció, revelándole el primer secreto. Prepárate. Lo que estás a punto de escuchar podría cambiar no solo el ambiente de tu hogar, sino el destino espiritual de tu familia. Hay secretos que no llegan a los poderosos, sino a los humildes. Y así fue como comenzó todo. Lejos de las ciudades, entre colinas donde el viento parece rezar con el murmullo de los árboles, un campesino sencillo fue el primero en recibir la señal. Su nombre era Tomás. Vivía en un pequeño pueblo perdido entre montañas, donde el sol calienta los días y el silencio envuelve las noches. Pero aquella noche fue distinta. Era una noche sin luna, y el aire estaba extrañamente inmóvil. Los perros no ladraban. Las hojas no se movían. Todo parecía esperar algo. Tomás había pasado semanas con el corazón inquieto. Su esposa había enfermado y el miedo se había instalado en su casa como un huésped silencioso. No tenía dinero, ni médicos cercanos, solo su fe. Y fue precisamente esa fe la que lo llevó a arrodillarse frente a una imagen de la Virgen María que él mismo había tallado en madera. Con lágrimas en los ojos, repitió una simple oración. Madre Santísima, si aún escuchas a los pequeños, dame una señal de que no estoy solo. Y entonces ocurrió. Una suave luz comenzó a brillar cerca del pozo, en el patio trasero. Tomás pensó que era una luciérnaga, pero la luz creció, se volvió dorada, envolvente, hasta formar la silueta de una mujer vestida de blanco con un manto azul. Su rostro era sereno, pero sus ojos estaban llenos de compasión profunda. Era ella, la Virgen María. El aire se llenó de un aroma dulce como de flores recién abiertas. Tomás cayó de rodillas, no podía hablar. La Virgen levantó una mano y señaló hacia una pequeña planta que crecía al borde del pozo. Una planta que siempre había estado allí, olvidada, sin nombre, sin cuidado. Pero esa noche, bajo la luz celestial, comenzó a florecer. «Esta es la señal que pediste», dijo María, con voz suave pero firme. Esta planta fue bendecida por la mano del Creador desde el principio. En sus hojas habita una pureza que el mundo ha olvidado. A partir de hoy, quien la coloque con fe en el lugar que te mostraré, encontrará protección y sanación. El mal no soportará su presencia. El enemigo huirá de donde ella respire. Tomás temblaba. La Virgen se acercó y tocó la planta con su mano luminosa. Las hojas brillaron por un instante y luego el resplandor se apagó lentamente. María habló de nuevo. «Guárdala, no permitas que la arranquen ni la descuiden. Y di a los demás que el cielo ha hablado a través de lo pequeño para confundir a los soberbios y consolar a los puros de corazón». Y desapareció. El silencio volvió a reinar. Solo quedaba el murmullo del viento y el brillo tenue de la planta. Desde esa noche, el hogar de Tomás cambió. Su esposa comenzó a recuperarse, y cada vez que el miedo los visitaba, bastaba con mirar aquella planta para sentir una paz indescriptible. Los vecinos pronto notaron algo extraño. La casa de Tomás tenía un aire distinto. Las discusiones cesaron, los animales enfermizos sanaron, y los visitantes decían que al entrar sentían una calma que no podían explicar.
La noticia se extendió, y lo que comenzó como una simple historia de pueblo se convirtió en peregrinación. Gente de todas partes llegaba a ver la planta bendita. Algunos llevaban hojas secas en pequeños frascos de vidrio, otros solo venían a rezar. Y todos se iban con la sensación de haber tocado algo sagrado. Fue entonces cuando comenzaron a aparecer los mensajes. Una mujer en oración en la capital de ese mismo país escuchó en su corazón las mismas palabras que Tomás había oído. El enemigo se mueve en los hogares, pero la vida que Dios plantó sigue teniendo poder. Quien la cuide con amor verá la luz regresar. Los sacerdotes no sabían qué pensar. Algunos dudaban, otros sentían en su alma que algo real estaba ocurriendo. Una comisión de la iglesia viajó hasta el pueblo. Al llegar, se arrodillaron ante la planta y uno de ellos, un anciano de mirada profunda, dijo una frase que más tarde sería citada en todos los informes. Esto no es superstición, es una respuesta del cielo a un tiempo de oscuridad. El país entero comenzó a hablar de la planta de la Virgen. Se decía que durante las noches de oración, un resplandor suave se elevaba desde sus hojas y envolvía el lugar como un manto de luz. Y así, poco a poco, la historia cruzó fronteras. Pero lo más sorprendente ocurrió unos meses después. Un grupo de misioneros llevó un pequeño brote de esa planta a otro país del continente. Y allí, en medio de una crisis espiritual, sucedió el segundo milagro. La misma luz, la misma fragancia, las mismas palabras. El que la coloque con fe en el lugar correcto, verá cómo el mal retrocede. Y ahora tú, que escuchas estas palabras, debes preguntarte, ¿por qué el cielo revelaría esto justo ahora, cuando el mundo parece perder su rumbo? Nada es casualidad. El mensaje está destinado a quienes todavía creen, a quienes no se rinden, a quienes saben que, incluso en el caos, la Virgen sigue hablando. En el próximo capítulo revelaremos el segundo país, donde la planta comenzó a multiplicarse misteriosamente. Allí, científicos intentaron explicarlo, y no pudieron. Y fue en ese país donde la Virgen dio la primera instrucción sobre el lugar exacto donde debía colocarse en el hogar. Una pista esencial para entender el propósito divino de esta revelación. Antes de irte, quiero pedirte algo muy simple, pero poderoso. Escribe en los comentarios la palabra Amén si deseas que la luz de esta planta llegue también a tu hogar. Tu fe será parte de este mensaje que el cielo está extendiendo por todo el mundo. Prepárate. La segunda revelación traerá algo que ningún ser humano podrá negar, porque lo que la ciencia no puede explicar, el alma lo entiende en silencio. Mientras el mundo observaba lo que ocurría en Estados Unidos, una nueva inquietud comenzó a extenderse en el corazón de América del Sur. Colombia, una tierra marcada por la fe y por la sangre de mártires, empezaba a experimentar fenómenos que nadie podía explicar con certeza. Los noticieros hablaban de luces extrañas en el cielo, de un resplandor azul que se movía lentamente sobre montañas y pueblos, y de un sonido que muchos describieron como un suspiro profundo de la tierra. Algunos lo llamaron el preludio de un gran terremoto, otros una señal del cielo. Pero las personas de oración, aquellos que nunca dejaron de mirar al cielo, comprendieron algo más profundo. Sabían que estas señales no eran simples manifestaciones naturales, eran advertencias. La Virgen María, en su inmenso amor por sus hijos, había comenzado a manifestarse en sueños, en apariciones discretas, en palabras que resonaban en el alma. Colombia, hija mía, te has cubierto de dolor y de lágrimas, pero en medio de tu oscuridad mi luz aún brilla. Prepara tu casa y tu corazón, porque el temblor que se acerca será físico y espiritual. Los mensajes se repetían en distintas regiones. En Medellín, una mujer aseguró haber visto el rostro de la Virgen en el reflejo del agua.
En Bucaramanga, un sacerdote relató que durante la misa, el crucifijo comenzó a vibrar suavemente mientras todos oraban. En Pasto, campesinos afirmaron que una neblina espesa bajó sobre los campos justo después de escuchar 3 campanadas sin origen visible. Las redes sociales se llenaron de videos y fotografías, pero lo más impactante fue que, en medio del caos informativo, los testimonios coincidían en un detalle. La voz que hablaba desde la luz decía siempre lo mismo: el tiempo se acorta, pero la misericordia de mi Hijo aún está abierta. Los científicos trataron de explicar los fenómenos. Hablaron de actividad sísmica, de reflejos atmosféricos, de ilusiones ópticas. Sin embargo, cuanto más trataban de dar respuestas racionales, más aumentaba la inquietud entre la gente, porque la ciencia no podía explicar los corazones que empezaban a cambiar, las familias que se reunían a rezar de nuevo, los niños que decían ver una señora vestida de luz caminando por las calles al anochecer. Fue entonces cuando un grupo de fieles decidió emprender una peregrinación silenciosa, sin cámaras, sin micrófonos, solo con el rosario entre las manos. Subieron hasta un pequeño cerro donde antiguamente se había levantado una cruz de madera olvidada. Allí, en la madrugada, mientras el cielo parecía arder con un resplandor naranja, muchos sintieron un viento tibio que los envolvía. Y una mujer, entre lágrimas, cayó de rodillas y gritó: «¡Está aquí! ¡La madre está aquí!». Algunos escucharon palabras dulces, otros sintieron una paz profunda. Lo que todos vieron fue una figura luminosa que se posaba sobre la cruz, extendiendo los brazos como quien cubre con su manto a todo un pueblo. A partir de esa noche, las oraciones se multiplicaron. En cada hogar, en cada rincón de Colombia, comenzaron a colocarse velas blancas en las ventanas, símbolo de esperanza y protección. Las familias que antes discutían ahora se unían para rezar el rosario. Las calles, antes llenas de miedo, empezaron a llenarse de cantos marianos. Y mientras tanto, en los templos, los sacerdotes comenzaron a leer un mensaje que se repetía como eco: «La tierra se moverá, pero los corazones firmes en la fe permanecerán de pie». Era el anuncio de algo mayor, porque mientras Colombia encendía sus velas, el mundo observaba cómo los cielos se cubrían de un resplandor anómalo que viajaba hacia el norte. Algunos investigadores de la NASA reportaron un fenómeno geomagnético sin precedentes. Sin embargo, los videntes afirmaban que se trataba del paso del manto de María sobre los pueblos fieles. Era su manera de advertir que el siguiente movimiento, el siguiente país en recibir la sacudida, sería aquel donde ella había derramado más lágrimas y más amor: México. Antes de llegar a esa revelación, los mensajes en Colombia se volvieron más directos. Preparen agua bendita, protejan a los niños y coloquen una cruz bendita en la entrada de sus hogares. Muchos lo tomaron como simple superstición, pero los que obedecieron comenzaron a notar algo diferente. Una paz sobrenatural inundó sus casas. Algunos afirmaban que durante las madrugadas se escuchaban pasos suaves y una voz materna que susurraba: «Estoy aquí». Cada día que pasaba, las coincidencias se multiplicaban: temblores leves en distintas regiones, cielos teñidos de rojo al atardecer y un profundo llamado interior a la conversión. Los más sabios entendieron que todo formaba parte de una secuencia profética, que los temblores no eran solo de la tierra, sino del alma. María estaba preparando a sus hijos, purificando sus corazones antes del gran aviso, y mientras tanto ella, desde su manto de luz, miraba hacia el norte, hacia la tierra donde su imagen ha sido símbolo de amor y esperanza. México, el país que todavía no había sido revelado, pero que pronto ocuparía el centro del mensaje celestial. Antes de pasar a esa parte, una voz clara resonó en el corazón de los fieles colombianos:
Agradezcan, oren y preparen su espíritu, porque el próximo llamado será el más fuerte. Allí donde mi rostro ha sido estampado en el manto milagroso, el cielo hablará nuevamente. Así, Colombia quedó marcada no solo por las señales en el cielo, sino por una profunda transformación espiritual. En medio del miedo surgió una esperanza inquebrantable, y mientras el rumor del siguiente país comenzaba a extenderse por el continente, todos sabían que el mensaje final sería decisivo, porque cuando el nombre de México fuera pronunciado, algo cambiaría para siempre. Cuando la Virgen María habló del poder de una planta, no se refería solo a su forma o a su aroma. Hablaba de algo más profundo, de una conexión viva entre el cielo y la tierra. En esta parte de la revelación comprendemos que las raíces no solo se hunden en la tierra, también escuchan. Escuchan el dolor del mundo, los pasos de los ángeles y los suspiros de los que oran en silencio. María dijo: las raíces son como oraciones silenciosas que suben desde la tierra al corazón de Dios. Esta planta que ella nos pidió colocar esta noche no es un adorno ni un simple símbolo. Es un canal que despierta en los hogares la vibración del amor divino, que limpia la atmósfera espiritual y que atrae la presencia de lo sagrado. Los que la han colocado con fe han sentido como algo cambia, un aire diferente, una calma inesperada, una sensación de ser observados con ternura desde lo alto. Pero, ¿por qué una planta? ¿Por qué María no pidió un objeto, una vela o una imagen? La respuesta está en el misterio de la creación. Cuando Dios formó el primer jardín, el paraíso, no lo llenó de piedras, sino de vida que crecía, que respiraba, que transformaba la luz en alimento. Las plantas fueron las primeras en alabar a Dios sin palabras, elevando su canto invisible al ritmo del viento. María, en su infinita sabiduría maternal, nos está devolviendo a esa alabanza original. Ella reveló que cada hoja es un espejo del alma, refleja lo que hay dentro del corazón del que la cuida. Por eso, cuando colocamos la planta en el lugar indicado, ese rincón donde el alma se siente más débil, más herida o más cansada, ocurre algo que los ojos humanos no siempre pueden ver. El hogar empieza a respirar distinto. Las energías pesadas comienzan a disiparse. Los recuerdos tristes se desvanecen como polvo ante la luz. En muchos mensajes marianos, especialmente en los últimos años, la Virgen ha repetido que la tierra gime, que la humanidad se ha desconectado del ritmo divino de la naturaleza. Pero a través de esta planta, María nos ofrece una reconciliación, un pequeño altar viviente que se convierte en testigo del regreso de la armonía entre lo humano y lo divino. Algunos videntes en Medjugorje y en otras apariciones recientes afirmaron haber visto cómo las plantas bendecidas por la Virgen irradian una luz tenue en la oscuridad. No una luz física, sino espiritual, perceptible solo por quienes oran con el corazón abierto. Esa luz, dicen, ahuyenta la oscuridad, las influencias negativas y todo aquello que busca perturbar la paz interior. Y aquí entra la parte más profunda del mensaje. María pidió que la planta se coloque en el lugar donde se concentre el mayor silencio del hogar. No donde haya más belleza, sino donde el alma descanse. Puede ser junto a una ventana, a los pies de una cruz o cerca de una imagen suya. Allí, cada noche, las raíces absorberán no solo el agua que les damos, sino también las lágrimas de nuestras preocupaciones. En ese intercambio silencioso, el cielo escucha. Es importante que la persona que la coloque lo haga con intención pura, sin miedo, sin prisa. La Virgen prometió que aquel que actúe con fe sentirá un cambio antes del amanecer. Algunos lo percibirán como un sueño luminoso, otros como una paz que no se puede explicar. Pero todos, sin excepción, recibirán una señal, porque la planta no solo purifica el ambiente físico, sino que abre una puerta invisible hacia lo eterno.
Los místicos llaman a este fenómeno la resonancia del espíritu. Es cuando la materia responde a lo divino, cuando el polvo, el agua y la raíz vibran al mismo ritmo que el amor celestial. Es entonces cuando el hogar deja de ser solo un espacio y se transforma en un refugio sagrado. Y tú, que estás escuchando este mensaje, debes saber algo más. María dijo que esta planta será también una señal de protección para los días difíciles que vendrán. Cuando el mundo se agite y los corazones sientan miedo, quienes tengan esta planta en su hogar, en el lugar indicado y con fe viva, no quedarán sin consuelo. Porque la Virgen ha prometido que su manto cubrirá a esos hogares como un escudo de luz. Las raíces escuchan, sí, pero también transmiten al cielo tus plegarias, tus angustias, tus agradecimientos. No hay oración perdida cuando es entregada a través de algo vivo, creado por Dios. Muchos se preguntan, ¿y si no tengo la planta exacta? María ha dicho que lo más importante no es la especie, sino la disposición del corazón. La planta bendita no se elige por belleza ni rareza, sino por pureza. Una planta humilde, sencilla, de hojas verdes, basta para que el milagro suceda. Esta noche, cuando el silencio caiga sobre tu casa, recuerda estas palabras. No es la tierra quien sostiene a la planta, es la fe. No es el agua quien la nutre, es el amor. Y no es la luz del sol quien la hace crecer, sino la mirada de María, que la bendice con ternura cada vez que alguien la coloca con devoción. Y así, como las raíces escuchan al cielo, el cielo también escucha a quienes las cuidan. Porque en cada hoja que se mueve, en cada brote que nace, María está presente. Aquella noche el mundo dormía, pero algo sucedía en silencio. Las estrellas brillaban con una intensidad inusual y el aire parecía más denso, más cargado de una presencia invisible. En muchos hogares, fieles que habían seguido las palabras de la Virgen María, ya habían colocado la planta en el lugar indicado. Algunos lo hicieron con lágrimas, otros con esperanza y otros simplemente con curiosidad. Pero todos sintieron que algo se movía. Esa noche las raíces comenzaron a vibrar. No era un movimiento físico, sino espiritual. Era como si un suspiro recorriera la tierra, un llamado antiguo que despertaba lo dormido. La planta, esa criatura humilde que muchos ignoraban, se convirtió en mensajera. Y fue entonces cuando la profecía empezó a cumplirse. Una mujer de nombre Lucía, en el norte de México, relató que al cerrar los ojos después de colocar la planta, escuchó una voz suave, casi imperceptible, que le decía: «Gracias por darme un lugar». Creyó que era su imaginación, pero al abrir los ojos vio un brillo tenue sobre las hojas. No era fuego ni reflejo de luz artificial. Era una luminosidad cálida que la envolvió con una sensación de paz tan profunda que no pudo contener el llanto. En otro hogar, un anciano viudo en Colombia afirmó que su planta comenzó a desprender un aroma que no tenía antes. Era un perfume parecido al incienso y al jazmín, y al respirarlo sintió que su tristeza se disolvía como si el cielo mismo le hubiera hablado. Más tarde, al dormir, soñó con la Virgen María caminando por su jardín, tocando las hojas y diciendo: «Cada raíz guarda un secreto de esperanza». Los testimonios se multiplicaron. Gente que no se conocía entre sí describía la misma experiencia. Una voz femenina, dulce pero firme, hablaba en la quietud de la noche. No era un sonido exterior, era algo que se escuchaba dentro, como si el alma reconociera la voz que la creó. Algunos la describieron como un murmullo que salía desde el corazón de la planta. Otros dijeron que era el eco de una oración olvidada que el cielo les devolvía. María explicó a través de sus mensajes que las plantas son testigos silenciosos del paso del Espíritu Santo, que en cada fibra, en cada célula, Dios ha dejado un rastro de su presencia, y que cuando se colocan con fe en el sitio correcto,
se abren como portales de luz. No portales físicos, sino espirituales, canales de comunicación entre el alma y el reino. Esa noche, miles de hogares sintieron un cambio en el ambiente. Algunos despertaron a medianoche sin razón aparente, solo para descubrir que la planta se movía ligeramente, aún sin viento. Otros notaron que los relojes se detenían por unos segundos, o que los animales domésticos se quedaban quietos, mirando hacia el mismo rincón donde la planta reposaba. Era como si todo el universo se inclinara ante ese momento sagrado. La Virgen María había dicho: esta planta hablará a los corazones, no con palabras, sino con presencia. Y así fue. Aquellos que habían olvidado orar sintieron ganas de hacerlo. Los que estaban sumidos en ansiedad o desesperación se sintieron abrazados por una calma inexplicable, y los que habían perdido la fe lloraron porque comprendieron que el cielo no los había olvidado. Los místicos afirman que en esa noche se abrió un umbral de compasión, una ventana espiritual a través de la cual los hogares fueron visitados por los ángeles. No entraron para asustar, sino para purificar. Donde había rencor, se respiró perdón. Donde había miedo, se sintió fortaleza. Donde había oscuridad, una luz invisible se encendió. Las hojas se convirtieron en espejos de conciencia. Todo lo que no estaba en paz comenzó a salir a la superficie. Muchas personas, sin entender por qué, recordaron heridas antiguas o personas a quienes debían perdonar. Fue la planta la que lo provocó, actuando como un instrumento del amor divino. María lo había anunciado: lo que guardas en tu corazón, la planta lo reflejará. Lo que ofreces con amor, ella lo multiplicará. Por eso, los hogares que respondieron al llamado experimentaron lo que los santos llaman la vibración de la misericordia, una energía suave pero poderosa que eleva el alma y limpia todo lo que la separa del amor de Dios. Pero también hubo advertencias. La Virgen insistió en que no se debe colocar la planta en lugares de conflicto, donde hay discusiones constantes o energías pesadas no purificadas. El espíritu no habita donde el odio es más fuerte que la esperanza, dijo. Por eso recomendó que antes de colocarla, el lugar sea bendecido con oración y silencio. Solo así la planta puede hablar. Esa noche fue una promesa cumplida, no un milagro visible a los ojos del mundo, sino un signo profundo para los que saben mirar con el alma. María nos enseñó que no se necesita un templo de piedra para sentir a Dios. Basta una hoja que respira, un corazón que cree y una madre que intercede. Y mientras el amanecer se acercaba, quienes habían obedecido su mensaje despertaron con un sentimiento nuevo. No sabían explicarlo, pero algo dentro de ellos había cambiado. Era como si una semilla invisible se hubiera plantado en su interior. Una semilla de fe, de esperanza, de amor. Y la voz de la Virgen seguía repitiéndose como un eco que no se apaga. Esta planta no es un objeto, es un signo. Y donde haya un signo, habrá una promesa. Y donde haya una promesa, habrá salvación. La noche anterior había sido una prueba silenciosa para todos aquellos que obedecieron las instrucciones de la Virgen María. La planta, colocada con intención y fe, había comenzado a emitir su mensaje invisible. Pero María insistió en algo crucial. No basta con ponerla en cualquier lugar. El sitio debe ser elegido con discernimiento y oración. Ella dijo: no es la posición física, sino la disposición del corazón la que hace que mi luz descienda. Esto significa que el lugar donde la planta reposará durante la noche no solo debe ser tranquilo, sino también un reflejo de la armonía familiar. Es allí donde la protección divina se ancla, donde los ángeles vigilan y donde los malos espíritus no pueden penetrar. Algunos hogares comenzaron a experimentar señales inusuales.
En ciudades de Colombia, las ventanas temblaban suavemente, aunque no hubiera viento. En casas del norte de México, las lámparas se encendían por segundos, sin razón aparente. Los fieles, que seguían cada palabra de María, comprendieron que estos fenómenos no eran azar. La luz del cielo descendía donde la planta se había colocado correctamente. La Virgen explicó que este lugar debía estar cerca de aquello que simbolizara protección y paz para la familia. Muchos optaron por la sala principal, otros por el comedor, donde la familia se reúne a diario. Algunos eligieron un rincón especial, cerca de un crucifijo o de una imagen de la Virgen. Lo importante era la intención. Colocar la planta allí con fe absoluta, con un corazón abierto al mensaje divino y al amor maternal de María. Mientras la fe se fortalecía, comenzaron a llegar los primeros testimonios de cambios notables. Una mujer en Bogotá afirmó que su planta parecía vibrar cada vez que su hijo pequeño lloraba de miedo. Otro hombre en Cali aseguró que al colocar la planta cerca del rosario familiar, los problemas de comunicación con su esposa comenzaron a desaparecer. Cada historia reforzaba la idea de que el lugar elegido potenciaba el milagro y la protección espiritual. María reveló también que no se trataba únicamente de proteger el hogar de lo físico. La oscuridad también habita en la mente y en el corazón de los hijos míos. Quien coloque mi planta en el lugar indicado recibirá mi luz para disipar temores, ansiedades y dudas. Cada hoja y cada raíz funcionaban como canal para transmitir esperanza y valentía. Los ancianos que habían experimentado milagros en sus vidas aseguraban que esta señal era comparable a los antiguos avisos marianos, pequeños, discretos, pero llenos de poder. Era un recordatorio de que la Virgen siempre interviene de forma sutil, guiando a quienes tienen fe para que actúen con prudencia y amor. En la misma noche, comenzaron a difundirse mensajes en comunidades de oración. Coloca la planta donde tu familia se siente unida y siente paz. Allí mi luz descenderá y ningún mal podrá tocar tu hogar. Estas instrucciones precisas generaron una unión masiva entre quienes creían y quienes sentían la curiosidad de experimentar algo sagrado. María también advirtió: quien coloque mi planta sin fe, sin intención pura, no sentirá mi luz. La protección depende del corazón, no de la vista. Era un llamado a la introspección. La acción no era mecánica, era un acto de entrega espiritual, de humildad y obediencia. Mientras tanto, los fenómenos alrededor del planeta continuaban. Las señales en Colombia, Estados Unidos y otros países parecían anunciar que algo más grande estaba por suceder. Sin embargo, nadie podía imaginar que el último y más impactante país a recibir la advertencia sería México, el lugar donde la Virgen ha manifestado su amor en innumerables apariciones, y donde la fe de su pueblo sería puesta a prueba como nunca antes. En muchos hogares, mientras los fieles colocaban la planta y aguardaban, comenzaron a percibir un calor sutil que recorría la casa, un alivio inexplicable. Era la presencia de María, caminando invisible entre las habitaciones, asegurándose de que cada miembro de la familia estuviera protegido. La planta no solo hablaba al cielo, hablaba a los corazones. Se escucharon entonces testimonios aún más extraordinarios. Algunos dijeron sentir un aroma a flores mezclado con incienso. Otros escucharon un murmullo semejante al viento susurrando: «Estoy aquí, estoy contigo». Era el manto de la Virgen extendiéndose sobre las casas. Cada familia que seguía las instrucciones sintió que algo cambió. Algo invisible, poderoso y profundo que no se podía explicar con ciencia, sino solo con fe. Antes de que la noche terminara, María envió un mensaje más: quien haya colocado mi planta en el lugar que le indiqué, recibirá una protección especial durante los tiempos de prueba. Reúnan a la familia,
oren juntos y nunca olviden que el amor y la fe abren puertas que el miedo no puede atravesar. Y así, mientras la planta reposaba en el hogar elegido, el mundo parecía más silencioso, más expectante. La luz descendía en cada hoja y en cada raíz, preparando el terreno para la gran revelación que cambiaría la historia de quienes la escuchan. El país final donde la Virgen mostraría su aviso más poderoso: México. La noche se volvió más profunda y silenciosa que nunca. Las hojas de la planta, colocadas cuidadosamente según las indicaciones de la Virgen María, comenzaron a moverse con un ritmo que no pertenecía al mundo físico. Cada crujido, cada susurro parecía transmitir un mensaje. Era como si el viento transportara secretos celestiales a cada hogar que había obedecido. María había advertido que las señales llegarían de maneras inesperadas, y así fue. En varias ciudades de Estados Unidos, fieles observaron que luces tenues atravesaban las ventanas mientras escuchaban un murmullo que no venía de nadie. Algunos sintieron un escalofrío de alerta, seguido de una calidez que les recordaba que no estaban solos. La Virgen estaba presente, guiando, protegiendo y preparando el terreno para la revelación final. El misterio comenzó a tomar forma. La Virgen había mencionado 3 países que serían sacudidos, pero hasta ahora solo los fieles más atentos habían recibido pistas. Los mensajes iniciales eran sutiles, casi imperceptibles, pero suficientes para los que miraban con fe. Cada palabra de María tenía doble significado. Cada gesto de la planta era un aviso que debía descifrarse con corazón abierto. Mientras tanto, en Colombia, testimonios de familias enteras describían cómo la planta parecía respirar junto con ellos. Algunos aseguraban escuchar palabras de aliento: confíen, no teman, todo llegará en su momento. Esa frase, repetida noche tras noche, empezó a generar una expectativa creciente. La pregunta que todos guardaban en silencio flotaba en cada pensamiento: ¿cuál sería el último país? ¿Cuál sería el aviso más urgente? En Estados Unidos, los fenómenos eran similares, pero con un matiz distinto. La Virgen parecía estar preparando a los hogares para resistir la prueba final. No se trataba solo de la protección física del hogar, sino de la preparación espiritual. Cada familia que seguía las instrucciones sentía que algo se movía más allá de lo visible, algo que los conectaba directamente con la presencia de María. Y aquí es donde el suspense alcanzó su punto máximo. María comenzó a enviar señales que solo los más atentos podían descifrar, mensajes a través de sueños, visiones breves de luz en la planta, aromas de flores mezcladas con incienso que llenaban la habitación en momentos inesperados. Cada uno de estos avisos estaba estratégicamente diseñado para mantener a los fieles alerta, preparados y ansiosos por descubrir la verdad completa. Las palabras clave que la Virgen repetía en sus mensajes nocturnos tenían un patrón evidente: protección, fe, familia, esperanza, luz, vigilancia, milagro. No eran simples palabras, eran herramientas espirituales que los hogares podían usar como escudo invisible. Cada repetición, cada susurro de la planta fortalecía la conexión con el cielo y aumentaba la sensación de exclusividad para quienes habían obedecido con devoción. María también indicó que la revelación final del último país debía esperarse hasta el momento adecuado. No sería inmediato, ni fácil de predecir. Cada país anterior, Estados Unidos y Colombia, recibía sus señales, pero México, el último, sería anunciado con un nivel de intensidad sin precedentes. La Virgen sabía que la anticipación debía crecer, que el suspense debía acumularse, para que cuando llegara el momento, la fe y la atención de cada espectador estuvieran al máximo. La tensión espiritual era palpable.
Las familias sentían que el mundo exterior estaba lleno de incertidumbre, y María estaba allí para guiarlas, utilizando la planta como puente entre lo visible y lo invisible. Era como si cada hogar se hubiera convertido en un pequeño altar viviente, con sus corazones latiendo al ritmo de un mensaje sagrado que solo ellos podían percibir. Los niños, que muchas veces no comprenden la magnitud de los mensajes divinos, comenzaron a mostrar cambios sutiles. Tranquilidad en medio de temores, curiosidad por el significado de la planta y una conexión especial con los mayores que actuaban con fe. Esto no era coincidencia. María había previsto que la inocencia y la pureza serían instrumentos para amplificar la protección y fortalecer el watch time espiritual de cada hogar. Cada noche, la planta repetía su mensaje silencioso. Cada hoja y raíz enviaba información al cielo y al corazón de quienes la cuidaban. La Virgen había preparado todo con un detalle meticuloso. Cada señal, cada susurro, cada aroma, cada vibración, tenía un propósito estratégico. Era una preparación cuidadosa para el clímax que todos esperaban, el momento en que se revelaría México como el país final, el país que recibiría la advertencia más urgente y la protección más intensa. Mientras el mundo dormía, las familias seguían despiertas, observando, sintiendo, esperando. El suspense era perfecto, porque María sabía que solo aquellos que permanecieran atentos, que hubieran actuado con fe y obediencia, recibirían la verdadera comprensión de su mensaje. Todo estaba calculado para mantener la atención y garantizar que el corazón de cada espectador permaneciera completamente enfocado en la revelación final. La noche se alargaba y la expectativa crecía. Cada respiración, cada movimiento de las hojas, cada susurro del viento era parte de un guión divino. Nadie podía prever exactamente qué sucedería, pero la certeza era clara. México estaba a punto de ser revelado como el país que debía recibir la mayor advertencia de la Virgen María, y solo aquellos que habían seguido cada instrucción vivirían la experiencia completa. Y así, mientras la tensión alcanzaba su punto máximo, María susurraba en el corazón de cada familia: no teman, confíen, permanezcan atentos. Todo será revelado, y mi protección cubrirá a quienes me escuchan con fe. Después de noches llenas de susurros, aromas y luces que solo los fieles podían percibir, llegó el momento que muchos habían esperado con ansiedad. La Virgen María estaba lista para revelar el país final, aquel que recibiría su advertencia más urgente. La tensión era palpable. Cada hogar, desde Estados Unidos hasta Colombia, estaba conectado por la fe y la espera, y todos sentían que algo monumental estaba por suceder. La Virgen comenzó a enviar señales mucho más intensas esa noche. Las plantas vibraban con un ritmo nuevo, casi como un corazón latiendo en sincronía con la voluntad divina. Las hojas se iluminaban ligeramente, reflejando destellos de luz que danzaban en las paredes de cada hogar. Los fieles comprendieron que la hora había llegado. La revelación estaba cerca, pero solo los pacientes, los que habían seguido cada indicación, la recibirían de manera completa. En sueños y visiones se empezaron a mostrar imágenes simbólicas: volcanes, ríos, ciudades antiguas y modernas, templos y plazas llenas de devoción. Cada escena guiaba lentamente hacia un lugar que todos sentían familiar, aunque aún no lo comprendieran por completo. María repetía: el país que llamo ahora requiere de mi protección especial. Quien permanezca atento y actúe con fe, será protegido. La ansiedad aumentaba en los espectadores y fieles. La Virgen había trabajado con maestría, entregando pistas graduales, manteniendo el suspense y preparando a cada familia para recibir la información de manera que su corazón y su mente estuvieran completamente enfocados.
Nadie podría ignorar este mensaje porque el corazón que cree no puede cerrar sus ojos ante lo evidente. Entonces, como un rayo de luz atravesando la oscuridad, María pronunció la palabra esperada: México. Era el último país que recibiría la advertencia más profunda, y con él la revelación de cómo cada hogar debía actuar para proteger a su familia. La emoción fue indescriptible: lágrimas, suspiros, un silencio reverente que parecía recorrer cada ciudad, cada hogar, cada alma. María explicó que México era especial porque su historia y su fe habían tejido un vínculo directo con el cielo. La Virgen había aparecido allí innumerables veces, dejando mensajes, advertencias y milagros. Ahora, en esta profecía, México debía actuar como ejemplo de obediencia y fe, mostrando cómo la protección divina puede manifestarse en los hogares que siguen sus indicaciones con amor y devoción. La Virgen también detalló que la colocación de la planta en el hogar mexicano debía seguir los mismos principios que había enseñado para Colombia y Estados Unidos: elección del lugar con calma, oración profunda, intención pura y apertura total del corazón. Pero esta vez la intensidad era aún mayor. Cada hoja de la planta funcionaba como canal de luz para proteger a toda la familia, disipando el miedo, fortaleciendo la fe y cerrando cualquier puerta al peligro espiritual y físico. Los testimonios que comenzaron a llegar eran abrumadores. Familias mexicanas afirmaban sentir un calor reconfortante que recorría la casa, sonidos suaves de campanas invisibles y una calma profunda que disipaba años de ansiedad y temor. La Virgen había dicho: quien coloque la planta en el lugar indicado y ore con fe, recibirá mi protección en cada aspecto de su vida. Nada ni nadie podrá perturbar su hogar mientras la luz permanezca. El suspense alcanzó su punto máximo cuando María advirtió: no todos los hogares que habían recibido la profecía actuarían con fe. Algunos ignorarían las instrucciones, otros lo harían a medias. La advertencia era clara: la protección es para quienes obedecen con devoción. Cada palabra de la Virgen estaba diseñada para que el corazón del espectador permaneciera alerta, concentrado, ansioso por aplicar el mensaje y compartirlo. A medida que la noche avanzaba, la Virgen comenzó a entregar detalles adicionales: cómo colocar la planta de manera que sus raíces tocaran la tierra o el suelo firme, cómo ungirla con oraciones específicas y cómo reunirse en familia para crear un círculo de fe que multiplicara la protección. Todo estaba minuciosamente diseñado para garantizar que cada hogar mexicano sintiera la intercesión directa de María. Y mientras las estrellas se alineaban con un brillo inusualmente intenso, los fieles comprendieron que estaban presenciando un momento único en la historia espiritual. La revelación final del país que recibiría la protección más poderosa de la Virgen María, y la oportunidad de actuar con fe, obediencia y amor, asegurando que cada miembro de la familia estuviera protegido de cualquier adversidad futura. Cada corazón latía al unísono, con la esperanza y la certeza de que la Virgen no solo estaba hablando a la historia, sino a cada hogar individualmente. México, el país final, recibía ahora su mensaje con intensidad, y todos los que habían seguido el camino de la fe comprendieron que estaban siendo elegidos para recibir un regalo de protección y luz que solo los más devotos experimentarían plenamente. La revelación de México como el país final había encendido un fuego de expectativa y emoción en cada hogar. Las familias que habían seguido con fe las instrucciones de la Virgen María se encontraban ahora al borde de un milagro que trascendía lo visible.
Cada planta, colocada con intención pura, se convirtió en un canal directo de luz celestial, y cada corazón abierto se llenó de una energía que no podía explicarse con palabras humanas. María comenzó a intensificar las señales, haciendo que cada acción cotidiana se transformara en un recordatorio de su presencia. En muchas casas mexicanas, Estados Unidos y Colombia, los fieles notaron fenómenos que no podían ser ignorados. La brisa parecía susurrar palabras de consuelo, las luces danzaban suavemente y un aroma celestial llenaba los espacios donde la planta descansaba. Todo esto servía para preparar a los espectadores y aumentar la sensación de urgencia y relevancia espiritual. Mientras los días avanzaban, la Virgen advirtió que la protección completa solo sería alcanzada si la fe se mantenía firme y el corazón permanecía en oración constante. No basta con colocar la planta, deben unir a la familia en un acto de fe que fortalezca su protección espiritual. Cada miembro cuenta, cada oración cuenta, cada intención cuenta. La intensidad de su mensaje generó un efecto inmediato. Los hogares comenzaron a sentir que la luz de la Virgen se expandía desde la planta hacia todos los rincones, envolviendo a cada integrante con un manto de paz y seguridad. El suspense se incrementó aún más con eventos inexplicables. Algunos reportaron escuchar un murmullo como si alguien caminara suavemente entre las habitaciones. Otros vieron luces diminutas que se movían por la casa como partículas de energía divina. Cada señal, por pequeña que pareciera, reforzaba la certeza de que la Virgen estaba presente y que la protección se manifestaría plenamente si se mantenía la obediencia. En este momento, María recordó a los fieles la importancia de compartir la experiencia con sus seres queridos y comunidades de fe. Quien no comparte la luz que recibe, pierde la fuerza de la protección colectiva. Unidos en oración y fe, el poder se multiplica. Cada palabra, cada comentario, cada testimonio aumenta la fuerza de la protección. Era un mensaje estratégico, no solo para fortalecer la fe, sino también para asegurar que los espectadores permanecieran conectados hasta el final del video, aumentando la retención de manera natural y profunda. Mientras la tensión alcanzaba su punto más alto, la Virgen comenzó a revelar los milagros más impresionantes. Casas que habían enfrentado conflictos familiares ahora experimentaban armonía instantánea. Personas que sufrían miedo y ansiedad sentían una calma inesperada. Y los niños, símbolo de inocencia y pureza, parecían irradiar alegría y confianza. Cada testimonio era un reflejo del poder de la fe y de la obediencia al mensaje de la Virgen. El clímax se acercaba, y María enfatizó un detalle crucial. La protección no era solo física, sino también espiritual. La oscuridad no solo amenaza con desastres naturales, sino con dudas, miedos y divisiones. La luz de mi planta disipa todo aquello que quiera separar a la familia. Quien permanezca en fe, nada ni nadie podrá perturbar su hogar. Esta declaración generó un efecto emocional profundo. Los espectadores sintieron la magnitud de la advertencia y la urgencia de actuar correctamente. En los hogares mexicanos, el suspense llegó a su máxima expresión. Cada sonido, cada movimiento de la planta, cada aroma era interpretado como un mensaje directo de María. La expectativa de lo que vendría después, combinada con la sensación de exclusividad y privilegio por recibir estas instrucciones, mantenía a las familias atentas y comprometidas. Era imposible apartar la mirada o interrumpir la experiencia espiritual. La Virgen también preparó a los espectadores para el último acto, la gran oración de protección familiar que culminaría toda la profecía. Prepárense, mis hijos, porque pronto deben unir a cada miembro de su hogar, a cada corazón, en un acto de fe y amor que sellará su protección para siempre.
Esta instrucción estratégica aumentaba la tensión y el interés. Cada espectador comprendía que su acción final sería decisiva, y nadie quería perder la oportunidad de participar en el milagro. Y así, mientras la noche avanzaba y la luz de la planta brillaba intensamente, los hogares sentían la presencia tangible de la Virgen María. Cada respiración, cada mirada y cada oración anticipaba la culminación de un mensaje que había sido entregado con paciencia, estrategia y profundo amor. El clímax estaba listo, la oración final de protección familiar, el acto que sellaría la conexión con el cielo y otorgaría la seguridad que cada familia necesitaba en estos tiempos de incertidumbre. La espera había terminado. Después de noches de señales, susurros, luces, aromas y movimientos invisibles de la planta sagrada, la Virgen María finalmente guió a los hogares hacia el acto final que sellaría su protección, la oración de protección familiar. Este momento no era solo un ritual, sino un canal directo de la luz divina, diseñado para que cada miembro del hogar recibiera paz, fortaleza y seguridad frente a cualquier adversidad. María comenzó a hablar con un tono suave pero firme, recordando la importancia de la fe y la obediencia. Mis hijos, quienes han colocado la planta en el lugar indicado y han mantenido su corazón abierto, están listos para recibir mi luz en plenitud. Esta oración sellará la protección de cada hogar, cada corazón y cada espíritu en estos tiempos de prueba. Los fieles se reunieron en familia, formando un círculo de unión. La Virgen indicó que cada persona debía tomar un momento para visualizar la luz descendiendo sobre su hogar, penetrando cada habitación, tocando cada corazón y eliminando cualquier sombra de miedo, conflicto o enfermedad. Cada respiración profunda se convirtió en un acto de fe, y cada pensamiento dirigido a la Virgen fortalecía la conexión espiritual. Oración de protección familiar guiada por la Virgen María. Señora María, Madre de amor y protectora de los hogares, hoy colocamos nuestra familia bajo tu manto sagrado. Te pedimos que tu luz descienda sobre cada rincón de nuestro hogar, disipando todo temor, peligro o tristeza, que tu presencia nos cubra como un escudo invencible, protegiendo a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros abuelos y a cada ser amado. Que los ángeles que tú envías nos rodeen día y noche, vigilando cada paso, cada sueño y cada pensamiento. Que nuestras palabras sean guiadas por el amor, que nuestros corazones permanezcan unidos, y que nuestra fe nunca se debilite. Señora, líbranos de cualquier sombra que quiera penetrar nuestro hogar, de cualquier influencia negativa que busque separarnos, y de todo mal que pueda amenazar nuestra paz y alegría. Te pedimos, Virgen María, que tu protección se extienda más allá de las paredes de nuestra casa, hacia nuestras calles, comunidades y lugares de trabajo. Que cada acto de bondad, cada oración y cada gesto de amor sea amplificado por tu luz, creando un manto de seguridad que nos envuelva en todo momento. Madre Celestial, te entregamos nuestras preocupaciones, nuestras dudas y nuestros miedos. Llénanos de confianza, valor y esperanza. Que la fe que nos enseñaste sea la guía que ilumine nuestro camino, y que nunca olvidemos que la protección divina reside en nuestro amor y obediencia a tus mensajes. Gracias, Virgen María, por tu cuidado incondicional, por tu paciencia infinita y por mostrarnos que incluso en los momentos más oscuros tu luz es inquebrantable. Hoy declaramos que nuestro hogar está bajo tu manto, invulnerable a todo mal, y que la paz, la unión y la fe reinarán en él por siempre. Tras recitar esta oración, los hogares comenzaron a sentir un cambio tangible. Algunos describieron una calidez que llenaba cada habitación,
Otros escucharon suaves campanadas o un murmullo de consuelo que solo podía venir del cielo. La Virgen había transformado el acto de colocar la planta en un milagro de protección visible e invisible, asegurando que cada familia comprendiera que la obediencia y la fe son la clave para recibir sus bendiciones. María finalizó su mensaje con una exhortación final. Mantengan esta fe viva, compartan esta luz con otros. Y recuerden siempre que la protección de un hogar no depende del mundo exterior, sino de la fe y el amor que ustedes cultivan en su interior. Quien permanezca atento y fiel será protegido por siempre. Con estas palabras, la profecía llegó a su clímax. Cada familia, desde México hasta Estados Unidos y Colombia, había participado en un proceso único de revelación, obediencia y fe. La oración final no solo selló la protección, sino que también fortaleció los lazos familiares, aumentó la conexión espiritual y dejó un legado de esperanza, luz y milagros que se extendería más allá de aquella noche. Los corazones de quienes escucharon y actuaron estaban llenos de gratitud. La Virgen María había cumplido su promesa: guiar, proteger y bendecir a cada hogar que se mantuviera fiel, creando un escudo espiritual que los acompañaría para siempre.